escucha? El puntero está atrás. Sí. Con razón. ¿A dónde? ¿Acá atrás? Atrás, aquí. Ah, Es como los joysticks. sí. ¿Se escucha o no? ¿Sí se escucha? Ya. Bien. Buenas tardes a todos. Vamos a reiniciar la sesión del día de hoy con tres presentaciones que vamos a presenciar durante la tarde. La primera de ellas corresponde al doctor Javier Echeverría. Él es académico del Departamento de Ciencias Químicas, ¿no? Ciencia del ambiente. Ciencias del Ambiente, de la Facultad de Química y Biología de la Universidad de Santiago, y nos va a presentar el trabajo que ustedes ven ahí, cuyo título es Directrices para el reporte de informes sobre extractos de plantas medicinales utilizadas en investigaciones farmacológicas y toxicológicas, CONFI-MP. Sí. Bien, te dejo entonces. ¿Se escucha? ¿Sí? Gracias, Gustavo. Muchas gracias a todos los presentes, los que están conectados también, algunos colegas, amigos que están conectados a través de Zoom. Le agradezco la invitación. Yo, tal como lo adelantó un poco el profesor Zúñiga, yo tuve la oportunidad, ¿cierto?, de estar trabajando el 2011, no era tan reciente, en el 2011 con el profesor Nathan en el CIMBESTAP en México. Tengo muy buenos recuerdos, muy buen formador, muy buen académico, muy buena persona. Así que cuando me invitaron a esta participación y conmemorar este simposio en conmemoración, así que no podía ausentarme, no podía estar afuera. Si bien es cierto, la presentación que voy a dar ahora corresponde a una presentación que lógicamente la estoy dando yo, esto corresponde a un trabajo colaborativo con distintos colegas de distintos países que durante el periodo de pandemia vimos algunas deficiencias que tienen algunos reportes, ¿cierto?, respecto a los extractos, caracterización química de extractos que se utilizan en investigación principalmente toxicológica o farmacológica, de establecer ciertos estándares. Nosotros hablamos de estándares óptimos, ¿cierto?, para poder publicar en diversas revistas. Hay revistas y ciertos grupos editoriales que son más exigentes que otros y no hay un estándar como homogéneo. Entonces, fue un poco ver la situación global desde el punto de vista de los investigadores, porque muchas veces te pueden exigir equipos muy sofisticados de última generación, pero es la realidad de todos los laboratorios. En algunas ocasiones se tiene acceso limitado a ellos. Así que voy a avanzar un poco con la presentación. Algunas cosas son generales. Nosotros ya sabemos que gran parte de los fármacos contemporáneos, los últimos reportes dan cuenta de que más del 80% de los fármacos, ¿cierto?, provienen o están relacionados de una u otra forma con productos de origen natural. La complejidad, ¿cierto?, de los extractos, porque estamos hablando ya a nivel de extractos, nos estamos sacando un poco la idealización que tiene la molécula, ¿cierto? Cuando trabajamos con extractos estamos frente a mezclas complejas, particularmente los extractos vegetales son mezclas complejas de distintos compuestos, algunos de ellos con actividad, pero también hay un número importante de compuestos que tienen mediana actividad, incluso algunos que son inactivos. Así que en este contexto es importante precisar que esta complejidad está asociada también a una variación en sus constituyentes. Hemos visto ya las presentaciones de la mañana, donde se observan diferencias, ¿cierto?, en las concentraciones respecto a la ubicación geográfica, estacionalidad. Por lo tanto, vemos que fijar ciertos estándares para la caracterización de estos extractos es bastante importante y relevante para poder reproducir las investigaciones. Nosotros siempre buscamos como investigadores hacer investigaciones que sean reproducibles. Entonces, eso es un poco la idea de ello. Se han publicado, ¿cierto?, algunas orientaciones respecto a la OMS, fundamentalmente, ¿cierto?, asociadas a la evaluación segura, ¿cierto?, y eficaz de medicinas tradicionales. Se han hecho algunos esfuerzos. Ya en lo que respecta a estudios clínicos con extractos vegetales, existen algunas investigaciones, ¿cierto?, la de Sorkin, por ejemplo, de hace 3 años atrás, donde se dan ciertas directrices para la preparación de extractos vegetales para evaluarlos en humanos, estudios clínicos. Entonces, lo más complejo, ¿cierto?, es poder estandarizar, ¿cierto?, esta variabilidad y poder establecer una situación, ¿cierto?, homogénea para todas las investigaciones.
Por lo tanto, como les adelanté, las diferencias estacionales, geográficas, incluso de quimiotipos o subtipos, ¿cierto?, de especies, conlleva justamente a variaciones que son importantes que sean consideradas. Así que en este contexto vemos la preparación, lógicamente, de extractos está asociada a un solvente, ¿cierto? No da lo mismo preparar un extracto con un solvente con otro, va a conllevar a la extracción selectiva de algunos de los componentes, por lo tanto, existen algunas consideraciones que son el tipo de extracto, en la parte de la planta, ya sea las partes aéreas, raíces, corteza, ¿cierto? Entonces, asociado a eso también hay muchas preguntas de investigación que son dependientes de qué tipo de preparación tenemos que llevar a cabo. No siempre existe un estándar, ¿cierto?, para todas las investigaciones, sino que depende de la pregunta de investigación. Por ejemplo, a nivel etnofarmacológico, las preparaciones que se usan desde el punto de vista del uso tradicional normalmente son infusiones. Por lo tanto, uno debería priorizar extractos acuosos, por ejemplo, y no priorizar extractos, ¿cierto?, de polaridad mayor o extractos de solventes orgánicos. No habría una correlación directa respecto a la pregunta de investigación. Entonces, en ese contexto es importante ir precisando, más allá de los estándares, también cuál es la pregunta de investigación y elegir la metodología más adecuada. Respecto a la importancia, ¿cierto?, de los distintos tipos de extractos, hay extractos que están incluidos en las farmacopeas de todos los países, ¿cierto?, que son los que se utilizan, ¿cierto?, y están de cierta forma aprobados para su uso en la población con fines terapéuticos. A este respecto, ¿cierto?, es importante recalcar, ¿cierto?, que estos extractos que están en la farmacopea requieren unos niveles mayores de caracterización para poder ser utilizados. Entonces, en virtud del tiempo, como hay mucho que presentar y son 20 minutos creo que está la presentación, voy a ir adelantando un poco a esta problematización, ¿cierto? Tenemos la problematización que son las estandarizar, ¿cierto?, la preparación de extractos, ¿cierto?, para poder reportar y hacer reproducciones también, o sea, reportes reproducibles de las investigaciones que llevan el uso de extractos vegetales. Así que en este contexto, con este grupo de investigadores que les voy a presentar más adelante, desarrollamos algunos puntos, ¿cierto?, que son muy importantes a la hora de establecer ciertos criterios de caracterización de extracto. Uno de ellos es la autenticidad, ¿cierto? Si nosotros estamos trabajando con un extracto vegetal, un organismo, tiene que ser autentificado. Hay distintas formas, ya sea botánicas, macroscópicas, genéticas, que dan cuenta de la especie en particular. La caracterización de los activos, ingredientes activos, ¿cierto? Los requerimientos, ¿cierto?, un perfil químico asociado a la concentración de los marcadores o los compuestos marcadores que están presentes en estas muestras, ya sea desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo, que estén libres, ¿cierto?, de contaminantes. Eso a veces es muy importante. Nosotros obviamos algunas veces la presencia de contaminantes. Por ejemplo, cuando estamos tratando de extractos vegetales, nosotros los químicos orgánicos, que trabajamos normalmente en química de productos naturales, no contemplamos alguna presencia, por ejemplo, de metales pesados que pueden estar presentes en los extractos vegetales. Por lo tanto, es importante establecer también la contaminación y, por otro lado, especies que ya se comercializan, ver si están adulteradas. En algunas ocasiones uno ve acá en el comercio, ¿cierto?, el uso, ¿cierto?, de extractos vegetales que en algunas ocasiones no corresponde a la especie o existen mezclas. Y eso también conlleva un daño y un peligro, ¿cierto?, para la seguridad. Por otro lado, que sean consistentes, en el caso de las formulaciones que son compradas o son comercializadas desde fuentes de origen de cultivo, ¿cierto?, que sean batch, que no tengan una variación limitada, ¿cierto? No da lo mismo, ¿cierto?, una cosecha de un año. Si existen muchas variaciones va a ser un poco complejo de poder utilizar en forma confiable. Y por último, que sean estables. O sea, también la estabilidad está asociada justamente a la acción terapéutica o eventualmente al daño que puede ejercer a la población que lo utiliza. Así que en este contexto, los objetivos de esta investigación fue desarrollar, ¿cierto?, una pauta de buenas prácticas que garantice la reproducibilidad, ¿cierto?, de estas investigaciones,
se desarrolló, ¿cierto?, un consenso, se hizo una encuesta en modo virtual, ¿cierto?, donde nosotros recogimos la información de distintos continentes, de distintos países para ver la realidad de los investigadores, preguntarle a qué tipo de tecnologías podían acceder, qué tipo de investigaciones estaban desarrollando, y a partir de eso nosotros desarrollamos una serie de estándares mínimos que nos permiten a nosotros establecer, ¿cierto?, un marco, ¿cierto?, establecer un marco de estándares, ¿cierto?, para poder desarrollar investigaciones de forma reproducible y transparente. Para llevar a cabo esta investigación se distinguieron 3 tipos de extractos basados en, vamos a mostrar más adelante los tipos de extractos, que van desde el uso de investigaciones muy básicas, ¿cierto?, donde son plantas que están pobremente estudiadas o no están estudiadas, otras que ya tienen estudios, ¿cierto?, y por último las que están ya incorporadas en las farmacopeas de los distintos países. Como les comentaba, respecto a la metodología, hicimos una encuesta, ¿cierto?, en línea para recoger la información, ¿cierto?, relevar información de los distintos investigadores a lo largo del mundo. Luego, con un grupo de 9 expertos, ¿cierto?, nos reunimos en forma periódica. Recordemos que en la etapa del 2019-2020 estábamos en cuarentena, ¿cierto?, así que se propició este tipo de conexiones vía Zoom, ¿cierto?, que ahora está muy masificada, para poder establecer este tipo de reunión y compartir experiencias con los distintos investigadores. Por último, estas pautas, estos cánones estos estándares, ¿cierto?, de reportes analíticos, ¿cierto?, de preparaciones vegetales, fue revisado por un grupo asesor de expertos que correspondían a investigadores que forman parte de los equipos editoriales de distintas revistas del área. Acá está el grupo de expertos que se conformó. El grupo lo dirigió el profesor Michael Henrich, que hizo de coordinador y gestor de este proyecto, y teníamos participación de distintos investigadores, ya sea del área americana, África, Medio Oriente y Asia. El grupo asesor, bueno, editores de las revistas más relevantes, ¿cierto?, de nuestra área. Sí, ahí demuestra algunas de ellas, que fue el grupo asesor que revisó estas pautas. Y llegamos a un consenso de posteriormente poder incorporarla, ¿cierto?, como un estándar homogéneo para todas las revistas. ¿Qué nos ha topado con las pautas al autor, ¿cierto?, de cada revista? No siempre son las mismas. Entonces la idea era justamente tratar de aunar, ¿cierto?, y unificar criterios. Entonces, aprovechando también las encuestas online, ¿cierto?, se desarrolló un formulario donde recogimos toda esa información con datos demográficos, preguntas respecto al enfoque de investigación, preguntas respecto a las técnicas fitoquímicas, hay analíticas, bases de datos, software que podían acceder los investigadores a los cuales se les llegó esta encuesta, y algunas preguntas respecto a barreras o desafíos que pueden tener, ¿cierto?, la investigación y cómo poder superarla. Y por último se dejaron una serie de preguntas abiertas para poder recoger otros antecedentes que no fueran recopilados en las preguntas que estaban en la encuesta. Entonces acá tenemos un poco la caracterización de los encuestados, ¿cierto? Alrededor de 363 investigadores, ¿cierto?, respondieron a esta encuesta. Ahí tenemos la distribución de las distintas características de los que respondieron a esta encuesta. Respecto a las primeras preguntas, ¿cierto?, respecto al enfoque o el manejo de investigación, el tipo de investigaciones, predominaron investigaciones desde el punto de vista experimental, farmacológico, in vitro, con casi 2/3, ¿cierto?, de los encuestados, después investigaciones farmacológicas desde el punto de vista experimental, pero in vivo, un poco más limitada a un 40%, investigaciones toxicológicas, y ya un poco más abajo, experimentos que conllevan a intervenciones clínicas, que sabemos que son un poco más reducidas por términos de costos, ¿cierto?, que tiene este tipo de investigaciones. Por otro lado, tenemos el tipo de investigaciones, predominando también la investigación asociada a actividad antiinflamatoria, antioxidante, antimicrobiana, ¿cierto?, actividad citotóxica, anticancerígena, que fueron las que predominaron. Y tenemos también distribuciones de otro tipo de investigaciones un poco no tan convencionales y menos extendidas en los investigadores que fueron consultados.
Respecto a los tipos de proyectos o investigaciones o fondos a los que podían acceder, aquí tenemos un poco la distribución de la información respecto a esta pregunta. Respecto a lo que es la caracterización fitoquímica, muchas veces, o predominó cierto la respuesta que siempre es necesaria la caracterización fitoquímica de los extractos, a no ser que sean extractos que son muy conocidos o hayan sido sistematizados por los investigadores y que se estudie ya de forma frecuente, pero normalmente son 50% de los encuestados dieron antecedentes de que la caracterización fitoquímica era esencial en sus investigaciones. El tipo de extractos, ahí vemos un poco la gráfica que reúne las respuestas, fundamentalmente extractos o material vegetal de plantas, ¿cierto? Extractos herbales, extractos estandarizados donde se tiene la certeza o cuantificación de uno de los constituyentes, y esos fueron los que estaban en forma predominante respecto a lo que se utilizaban en estas investigaciones. Las técnicas analíticas predominaron siempre las técnicas cromatográficas, que son esenciales para poder separar, ¿cierto?, los constituyentes, y luego técnicas ya de detección, que son las técnicas espectroscópicas y algunos otros tipos más de estudios que son más de índole informática, como son las redes farmacológicas, biología de redes, ¿cierto?, genómica, proteómica, que se complementaban a estas técnicas que son cromatográficas y espectroscópicas conocidas por todos nosotros. Respecto a la frecuencia de acceso, en algunos países, vamos a ver más después algunas limitaciones de algunos colegas de algunos países, la frecuencia de acceso es limitada, ¿cierto?, en algunos casos, mayormente en los países emergentes, ¿cierto?, en desarrollo, mientras que en los países desarrollados, ¿cierto?, se tiene un acceso permanente, ¿cierto?, a este tipo de técnicas analíticas. Respecto a las barreras o limitaciones que pueden tener la investigación con extractos vegetales, particularmente es la complejidad, ¿cierto?, la variabilidad, la dificultad, ¿cierto?, para estandarizar los preparados herbales, ¿cierto?, la complejidad de los componentes, ¿cierto?, y ya empiezan en el tercer y cuarto puesto, ¿cierto?, o en el sexto puesto, empiezan a haber algunas barreras del punto de vista, ¿cierto?, del financiamiento. Cuando no hay mucho financiamiento, no se puede acceder a cierto tipo de metodologías analíticas que permiten justamente, ya sea el equipamiento de los laboratorios o el acceso, ¿cierto?, a servicios de análisis, que pueden ser algunas limitaciones de infraestructura, ¿cierto?, también asociadas a ello. ¿Cómo se puede mejorar, ¿cierto?, superar estas barreras, ¿cierto? Tenemos que aplicar, ¿cierto?, lo que son los procesos de control, ¿cierto?, en las cadenas operativas, ¿cierto?, del acceso a esta sustancia. Establecer, ¿cierto?, ahí afloró, ¿cierto?, líneas o pautas generales, ¿cierto?, para poder publicar, ¿cierto?, estos resultados y reportarlos, ¿cierto? También predominó más de un 50% de los investigadores es que si hay limitaciones desde el punto de vista de acceso a técnicas analíticas o a financiamiento, establecer redes de colaboración. Ya hemos visto durante la mañana que gran parte de las investigaciones que se han presentado son colaborativas, ¿cierto? Ahora uno no puede pensar el mundo actual de la investigación sin establecer colaboraciones o redes de colaboración. El apoyo, ¿cierto?, como lo hemos visto en los productos naturales, la sinergia, ¿cierto?, es prácticamente el motor de nuestras investigaciones. Entonces, para ir cerrando un poco, recopilando, esta información igual está publicada, ¿cierto? Si quieren revisar en detalle, ¿cierto?, toda la información técnica, les voy a dar el link al término de la presentación. Pero para recopilar, ¿cierto?, los antecedentes, yo les comenté de los tipos de extractos. Acá tenemos los extractos de tipo A, B y C, que son extractos que están incluidos en las farmacopeas, otros que son utilizados pero no están incluidos en las farmacopeas nacionales e internacionales, y los extractos de tipo C, que son lo que normalmente uno hace cuando está haciendo investigación de ciencia básica, ¿cierto? Son plantas desconocidas o con muy poca información. Entonces acá tenemos en la tabla, ¿cierto?, cuáles son los requisitos mínimos, ¿cierto?, que debería tener una caracterización fitoquímica para este tipo de extractos, y vamos viendo ahí, algunas de ellas son, por ejemplo, el uso de técnicas de cuantificación y cualificación con distintos detectores, ¿cierto?, para poder establecer en forma fiable, ¿cierto?, este tipo de
composición química. Algunas consideraciones también es informar algunos aspectos que normalmente no se reportan. Uno se ha frustrado muchas veces viendo algunas investigaciones donde quiere conseguir, por ejemplo, la relación de solvente-planta y no aparece. O, por ejemplo, si se trabaja una mezcla, no se informa la relación de la mezcla. Entonces, estos requisitos que son mínimos, ¿cierto?, deberían estar presentes en toda investigación de tal forma que pueda ser reproducible y se pueda comparar, que ese es otro aspecto importante. Si incorporamos esta información que puede ser muy básica, muy mínima, ¿cierto?, puede servir por fines comparativos, comparar nuestras investigaciones con lo que está reportado en la literatura. El disolvente de extracción, el modo de extracción, si hay uso de presión, temperatura o tiempo de extracción, el uso también de pasos adicionales, hay pretratamiento, sonicación, el uso de microondas, ¿cierto? A veces facilita y mejora las técnicas convencionales de extracción. ¿Cómo andamos de tiempo? ¿Queda uno? Ya. Pero básicamente estas pautas que les comenté ya están reportadas y las pueden consultar, conlleva información desde el título y el abstract, qué información debe contener, los aspectos experimentales, ¿cierto?, que dan cuenta de la información de la descripción botánica, ¿cierto?, y la descripción taxonómica. Pautas también para describir lo que les comentaba hace unos instantes, lo que son las técnicas de extracción y los procesos de extracción, toda la información que debería contener, ¿cierto?, la parte metodológica de los papers, la documentación de los aspectos legales, que este es un aspecto que a veces es un poco incómodo, porque normalmente las investigaciones que se hacen en diversos países, como el nuestro, que no ha aprobado el protocolo de Nagoya, no se rigen a estas normas internacionales, por ejemplo, el acceso a beneficios compartidos, o en este caso sí, CITES, que es las especies protegidas, ¿cierto? También contemplar todas las autorizaciones de la autoridad competente en cada país. Si están trabajando con especies que están protegidas, en peligro de extinción o con vulnerabilidad, ¿cierto?, es importante que se rijan a las normativas. En lo que respecta a los productos comerciales también hay algunas limitaciones, las patentes. No siempre las formulaciones tienen la descripción completa porque tienen restricción, ¿cierto?, de la información que contiene la formulación. Es secreto, es patente, por lo tanto es importante en el caso de que se pueda, ¿cierto?, incorporar esta información de la descripción de los ingredientes que la constituyen. Lo mismo acá respecto a las recomendaciones de checklist que deberían tener los extractos, ¿cierto?, si se aplica o no, lo podemos ver en detalle. Técnicas convencionales que surgieron de esta investigación, acceso a HPLC, normalmente es una técnica que se puede establecer como un estándar en términos de los laboratorios de análisis fitoquímico, y las técnicas espectroscópicas predominantes ahora, resonancia magnética nuclear y espectrometría de masa. Ahí están un poco las indicaciones para el uso de cada una de las técnicas, qué información debería contener y las distintas ventajas y desventajas que puede tener. Entonces, para ir cerrando las conclusiones, este tipo de pautas que se denominaron CONFI-MP, por la abreviación que está en el título de esta presentación, son las primeras pautas en su tipo que buscan establecer un patrón, ¿cierto?, común, un estándar en las diversas revistas, ¿cierto?, donde nosotros sometemos nuestras investigaciones. Si bien hablamos de un estándar, la idea es que no se busca forzar, ¿cierto?, estas pautas, sino que lograr flexibilizar respecto a lo que se tienen en los diversos laboratorios. Si no se tiene en cuenta con una técnica, puede ser complementada por otra, ¿sí? Y ya para ir cerrando, esta encuesta, ¿cierto?, o los resultados de esta encuesta fueron sistematizados, este checklist, y se puede acceder a partir de la página de la Sociedad Europea de Productos Naturales y Plantas Medicinales, la GIE, que tiene acceso, ¿cierto?, si ustedes quieren someter un artículo, cuál es la información que debería contener el manuscrito. Así que ahí les dejo el link o la portada, ¿cierto?, del artículo para que lo consulten en detalle. Hay mucha información que está incorporada, como los detalles, así que les dejo esa información para que ustedes la puedan consultar desde su computadora. Así que muchas gracias, espero no haberme extendido mucho en la presentación. Bien, gracias, Javier. No sé si tienen alguna pregunta
formularle a la exposición en online. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien que te quiera preguntar? Sí. Quería hacer un comentario súper interesante y muy necesario este proyecto y este trabajo. ¿Cómo ves la posibilidad de trasladarlo también al campo al sector agro, a la sanidad vegetal? Bueno, ya sé que el sector farma es más prioritario y además mueve más económicamente más dinero, pero ¿cómo ves posibilidades para trasladarlo al sistema de la protección vegetal? Sí, muchas gracias por la pregunta y por la observación. Claro, o sea, las técnicas de caracterización, si bien es cierto, rigen algunos cánones específicos, lo que son directamente de uso en humanos, ¿cierto?, que son un poco más exigentes, Exacto. Investigaciones farmacológicas, toxicológicas, pero esto puede ser perfectamente tomado por otras áreas de investigación, como es el área, ¿cierto?, de fito o agroquímicos, ¿cierto?, fitoagroquímicos, relacionados con la caracterización de los compuestos y los extractos es común, ¿cierto? Pero podría ser tomada incluso con algunas flexibilidades mayores respecto a lo que es la investigación sobre humanos. Así que puede ser tomada como una base, ¿cierto?, para poder desarrollar este tipo de estandarizaciones en otras disciplinas. Muy bien, enhorabuena por el estudio. Gracias. Sí, yo te quería hacer una pregunta. No sé si fue por tiempo. Gran parte de tu presentación estuvo referida a la parte inicial, de preparación de extractos, pero a la parte, por ejemplo, de evaluación de citotoxicidad, que sí se requiere, por ejemplo, también en el campo de la agricultura, que tienes que verificar si un extracto es citotóxico o no. ¿También describieron algo? Sí, ¿También? sí, no, si tiene todas las consideraciones, ya sea de estudios de caracterización fitoquímica, pero también estudios complementarios, que es, por ejemplo, la presencia de metales pesados o también la citotoxicidad. O sea, también en los estudios que vimos en la mañana están los umbrales de tolerancia del insecto, ¿cierto? Claro. O del organismo, ¿cierto? Pero también se tienen que establecer los cánones también del efecto de la toxicidad en humanos. Sí, perfecto. Sí. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Bien, vamos a continuar con la segunda presentación de esta tarde. Corresponde al doctor Juan Fernando Gil. Él trabaja en la empresa Gowan, que se dedica al desarrollo y comercialización de productos agroquímicos. Viene desde Medellín, Colombia. Sí, bienvenido, Juan. Y esperamos tu... ¿Listo? ¿Ah? Ok, gracias. No, más bien después. Buenas tardes, mucho gusto, gracias profesor Gustavo. Mi nombre es Juan Fernando Gil. Yo acá vengo, digamos que en representación dual. Parte de la Universidad de Antioquia, Grupo de Química Orgánica de Productos Naturales, donde me he desenvuelto profesionalmente durante casi 15 años más o menos, y de parte de Gowan Company, que es la empresa donde actualmente trabajo, en el área del biotin, de los biorracionales. Inicialmente, voy a dar un poquitico de historia. Ecoflora Agro, una compañía colombiana que utilizaba la biodiversidad para generar ciertos productos, cosméticos, home care y crop care. En fin, la empresa se dividió en varios frentes y el área agro fue comprada por Gowan Company con sede en Arizona, Estados Unidos. Hoy en día, el grupo encargado de los biológicos dentro de Gowan Company se llama Ecoflora. Por eso siguen viendo el logo Ecoflora, y los que nos conocen desde hace años Ecoflora, de pronto nos siguen escuchando, Ecoflora, pero ¿cómo así Ecoflora? ¿Dónde lo vendieron? ¿Eso qué? Es que somos el grupo, el Biotin, se llama ahora Ecoflora. Entonces, de pronto por eso es que están los loguitos allí. Muy bien, la presentación, lo que quiero contar hoy no es un trabajo como tal, sino que son una recopilación de varios estudios en los cuales he tenido la oportunidad de participar, algunos del nivel solo académico, algunos han llegado bastante lejos con el apoyo de la industria, y lo que les quiero comentar es esto. Y
teniendo en cuenta la temática del Congreso, escogí en los cuales hemos utilizado subproductos de agricultura, desechos y todo esto, con el objetivo de enfocarnos un poco más a lo que este simposio está buscando. Muy bien, entonces, con el objetivo de utilizar extractos para la protección de cultivos. La protección de cultivos se puede hacer de diferentes formas, técnicas agroculturales, revisión, no utilizar un monocultivo, tener ciclos, etc. Hay varias formas para proteger los cultivos. Lo que más utilizamos globalmente es el uso de pesticidas, compuestos que matan, repelen o protegen los cultivos de una u otra forma. Sí, estos pesticidas normalmente son productos químicos, ya sea normalmente sintéticos, pero también algunos pesticidas botánicos, en donde su ingrediente activo son un extracto de plantas. Hay una cosa que nosotros tendemos a hablar ampliamente, que cuando hablamos de un extracto de plantas para proteger un cultivo, decimos que es un pesticida botánico, o sea que es un biopesticida. No es tan así, puesto que la legislación como tal llama biopesticida a un producto no necesaria que sea de origen natural, normalmente cuando hablamos de plantas que sea un extracto de plantas, pero que controle la enfermedad de una forma, de un mecanismo no tóxico, ya sea que repelga, ya sea que tenga un efecto antialimentario, que impida la muda del insecto, o si estamos hablando de hongos, que impida, que haga permeable la pared celular, o que los tubos germinativos no funcionen también como deberían. Pero si yo tengo un producto, así sea de origen natural, que actúe sobre 14-alfa-desmetilasa en ergosterol, yo no sé qué, ya no es biopesticida para la EPA, por ejemplo, para la FAO, incluso creo que para Chile tenemos ese mismo tipo de requerimientos. Entonces aquí yo tengo un extracto muy normalito, no necesariamente es un biopesticida. Además que para el registro se requiere una cantidad de ensayos muy similares a lo que se maneja para un sintético, ecotoxicológicos, genotoxicidad, toxicidad aguda, etc. Entonces es como tratar de no confundir los términos, más que todo cuando vamos hablando de forma regulatoria. Muy bien, pero listo, los biopesticidas tienen muchas ventajas y actualmente el mercado los llama mucho. Tenemos particularidades porque son biodegradables, afectan menos el suelo, afectan menos organismos benéficos, entonces esto llama a que sean mucho más, por el consumidor los quiera consumir más. Los productos pueden, un biopesticida no necesariamente es orgánico. Usted necesariamente un biopesticida no lo puede usar en un cultivo orgánico porque necesita la certificación orgánica de ese biopesticida, porque la formulación puede incluir algo que no sea orgánico, algo que sea GMO, etc. El punto importante es que el mercado se mueve a utilizar productos para el control de cultivos con menos impactos, ya sea ambientales o en la salud. Y los biopesticidas tienen un camino importante allí. Obviamente hay muchas desventajas, son más costosos y eso ya es un problema. No tienen un control tan estricto como si lo hace un sintético, o sea, aplicamos un producto y al otro día no vamos a ver todos los insectos muertos en el suelo. Y muchos agricultores quieren ver eso. Entonces es difícil llegar al consumidor final y decirle, venga, el efecto lo vas a ver en 2 o 3 meses. O puede que sigas teniendo la enfermedad o sigas teniendo la plaga, pero controlada. Y lo que importante que es la producción, la cantidad de producción, se va a mantener. Entonces tenemos ciertas dificultades que poco a poco se van mejorando. Muy bien. Y el mercado asimismo lo muestra. Actualmente el crecimiento de los biopesticidas va aumentando año a año y en Latinoamérica es la región del mundo en el cual se está creciendo mucha la venta, estamos creciendo cerca de un 14% anual, se espera que para 2050 incluso se venda más biopesticidas que pesticidas convencionales, sumado al consumidor y a las legislaciones, porque hay una cantidad de productos que salen año tras año, puesto que las agencias regulatorias las van eliminando.
Siempre que hablamos de que vamos a utilizar cosas que vengan de la naturaleza del bio, tenemos que empezar algo, y es que esto desplaza. Hay una competencia por la biomasa. Nosotros en Latinoamérica hemos visto cómo el etanol ha generado competencia por biomasa, por ejemplo en México con las tortillas para el maíz. Hubo una época, hace 10 años por ejemplo, en donde había grandes problemas en México para obtener las tortillas, puesto que el maíz se utilizaba para producir etanol para exportar a los Estados Unidos, entonces los precios aumentaron. Lo mismo con la caña de azúcar. Actualmente creo que el azúcar está llegando a máximos. Primero porque India tiene problemas en estos momentos de producción y porque Brasil utiliza gran cantidad de esto, de su caña de azúcar para producir etanol. Digamos que hoy en día el azúcar no es algo tan importante, la humanidad ha estado disminuyendo su consumo de azúcar, etc. Entonces no puede ser algo que realmente nos afecte. En Colombia utilizamos la caña de azúcar para producir esto que es panela, es un endulzante, tiene otras propiedades diferentes, pero lo mismo, aumenta de precio, etc. Pero puede que esto no nos afecte mucho, pero a medida que vamos creciendo en población, vamos necesitando más área. Vamos necesitando más área para alimentar a las personas. En el 2050 vamos a ser 10.000 millones de personas con la misma área cultivable, entonces necesitamos producir el 50% más de alimentos utilizando menos espacio. Y si aparte de eso empezamos a decir que para proteger esos cultivos necesitamos sembrar otras plantas que nos permitan generar eso, vamos a ir forzosamente ampliando la frontera agrícola y eliminando el bosque tropical, que es lo que está ocurriendo. Y está prohibido tumbar el Amazonas y cada año está más y más desforestado. Entonces, en parte importante es buscar soluciones. Por ejemplo, este trabajo lo hicimos en el laboratorio hace algunos años, en los cuales mangostino es una fruta tropical muy rica, pero como ven acá, esta parte jugosa es la fruta como tal. La mayoría es desecho, y estas frutas, estas cáscaras, son ricas en xantonas, en las cuales en un trabajo que elaboramos encontramos un producto nuevo, un mangostín nuevo y con buenas actividades antimaláricas. Eso es interesante porque, bueno, un desecho nos puede servir para producir algo diferente. Bueno, este trabajo fue elaborado con residuos de madera. El samán o calopis es una planta, un árbol que se utiliza mucho para la producción de muebles y todo esto en Colombia. Entonces, lo que buscábamos con este trabajo, en el cual el profesor Fernando Echeverri y Fernando Torres fueron los líderes del proyecto, es todos estos residuos de la madera, todo el procesamiento que se liberan, buscarle una utilización. De hecho, el nombre que le dieron al proyecto le llamaban productos del bosque, algo así un poco romántico, y realmente es eso. Todo esto que nosotros realmente generamos como basura, utilizarlo. Se obtuvieron extractos, se obtuvieron compuestos puros, se hicieron ensayos anti-leishmania en vivo y se encontraron con productos a concentraciones muy bajas que curaban completamente y cicatrizaban, acababan con el parásito y cicatrizaban las lesiones. La leishmania actualmente se controla con medicamentos inyectados, y el laboratorio ha trabajado con medicamentos inyectados relativamente dolorosos, y el laboratorio ha trabajado durante varios años en alternativas y tiene trabajos muy avanzados que el profesor Torres esta semana nos compartirá algo parecido, en formulaciones ya avanzadas de esto. Pero también nos hemos enfocado en crop protection, por lo mismo, utilizando subproductos. En este caso, por ejemplo, la pulpa del café es la cereza, por dentro está el grano de café, que es lo que realmente se comercializa. Colombia produce cerca de 800.000, 700.000 toneladas de café al año,
y aproximadamente la misma cantidad de la pulpa, que es desecho, contaminando suelos, no es muy útil para consumo animal porque es muy ácida, tiene buena cantidad de cafeína. Entonces, de hecho, en algunos países últimamente se ha estado vendiendo este tipo de té, en el cual esa pulpa se utiliza para consumo. Hay gente que el café les cae pesado, tiene acidez, etc. Y esto da cafeína, tiene un sabor menos fuerte que el té y se está comercializando ya en varias partes. Aún así, su consumo o la cantidad de producto que sigue sin explotar es inmensa. Entonces, en nuestra investigación encontramos que este producto contiene algunos compuestos que pueden controlar algunas enfermedades fúngicas, incluso la propia roya del café. El café sufre esta enfermedad fúngica producida por un hongo que afecta gravemente la producción, tumba las hojas, etc. Y con la propia pulpa generamos algunos extractos que controlaban la enfermedad, lo cual es algo interesante. Entonces, hay como alternativas trabajando con basura. Muy bien, pues la parte en la compañía en la cual trabajo, tenemos un producto llamado EcoSwin, es un fungicida contra botritis, principalmente contra botritis, se vende muchísimo en Chile, en la agricultura orgánica de vinos, uva de mesa, está registrado en Estados Unidos, Canadá, México, casi toda Latinoamérica, estamos en proceso de registro en Europa, que no es fácil, bastante complicado. Tenemos registros orgánicos en casi toda América y en sus inicios fue elaborado principalmente con residuos de la poda de Swinglia glutinosa. Swinglia glutinosa es un arbusto, un cítrico, que se utiliza mucho en Colombia como esto, cerca viva para delimitar haciendas, urbanizaciones, etc. Y fincas gigantes tienen delimitaciones basadas en este tipo de arbustos. Entonces, todo ese residuo de poda fue nuestra materia prima inicial para generar la producción de EcoSwin. Hoy tenemos un sistema mixto de cultivo sostenible y poda porque los volúmenes que actualmente producimos no se hacen de forma únicamente con residuo de poda, pero sería lo ideal. Entonces, eso es una forma de demostrar que generamos tanta biomasa que tenemos que buscar es la utilidad. Esto, desechos, biomasa, basura. Ahora, biodiversidad. Nosotros tenemos que proteger la biodiversidad. Va a hablar el profesor Zúñiga en la mañana algunas formas de obtener lo que la naturaleza nos da, es una forma destructiva, que el boldo lo deforestamos, que los frutos estos del maqui, aparte del fruto se llevan las hojas, esto va acabando poco a poco. Entonces, bueno, explotemos sí, pero responsablemente, pero es explotar, utilizar, no prohibir únicamente. Entonces les traigo dos ejemplos. Estos ejemplos son duales, igual, mi dualidad, empresa, universidad. Este fruto se conoce como, este árbol es Sapindus saponaria, produce estos frutos que se llaman, en Colombia le decimos chumbimbo, no sé cómo le llaman en otros lugares de América, como en Perú, creo que en el norte de Chile también existe, es rico en saponinas, riquísimo en saponinas. Entonces, la compañía inicial, Ecoflora, que generó 3 hijas, Ecoflora Agro, Ecoflora Home y Ecoflora Cares, Ecoflora Home tiene un producto detergente basado en saponinas de Sapindus saponaria. Aparte de eso, EcoHome tiene un proyecto con una ONG británica, si no estoy mal, que se llama Partners for Forest. ¿Qué es lo que hacen ellos? Tratan de proteger la biodiversidad, reforestación, entonces una inyección de recursos para reforestar o para proteger. Entonces se trata de decirles a las comunidades, vean, no utilicen estos árboles para extracción maderera, se les compra la fruta, incluso se aumenta la nueva siembra de árboles nativos porque ven una oportunidad económica. Pero esto no sale de la nada, esto sale con investigación.
Ahí es donde vienen las tesis de grado en asocio con las universidades que generen patentes. Tenemos patentes de producción del extracto, tenemos patentes de los usos que nos ayude a proteger como empresa lo que generamos, y a las universidades que les generen lo que hacen, generar estudiantes, generar papers, generar conocimiento, transferir, y algunas de las patentes que ha tenido la universidad con las empresas también genera ingreso de recursos para la universidad. Entonces, nosotros, la otra hija, que se convirtió en Gowan Company, tenemos un producto molusquicida basado en saponinas de Sapindus saponaria. Tenemos otra experiencia atrás. Esto sigue para adelante. Ahí. Muy bien. Otra experiencia utilizando azul natural de jagua. Esta planta, creo que crece desde México hasta Brasil, es muy utilizada por los indígenas. Utilizan el fruto y con ese fruto es donde se pintan nuestros tatuajes temporales, porque tiene compuestos que reaccionan con los aminoácidos de la piel y te genera ese color azul, pero eso es temporal. Pues la fruta por sí misma reacciona con sus propios aminoácidos y genera un colorante azul. Entonces, el grupo de investigación y la empresa tienen una familia de patentes en las cuales está la producción del colorante azul, la ciencia como tal, que es la identificación del polímero que se genera, los monómeros, y gracias a esta investigación la compañía pudo soportar sus procesos de registro ante la FDA, ante el Codex Alimentarius, ante la Agencia Europea de Alimentos, con el objetivo de que sea rentable. Para poder que sea rentable se necesitan los registros. Se necesitan los registros, así como el conferencista anterior nos comentó que para la farmacopea hay que saber qué hay, caracterizar. Para los alimentos también hay que caracterizar, hay que saber cuáles son los componentes de ese extracto. En últimas es un extracto que se hace de una forma optimizada, limpia, un proceso de separación, de purificación, como quiera, pero al fin y al cabo es un extracto que tiene una cantidad de moléculas que deben ser caracterizadas, evaluadas toxicológicamente, en diferentes generaciones, en fin, para poder obtener lo que se tiene. Muy bien. Y esto no es basura, esto es biodiversidad. Entonces, el fruto es lo que nosotros necesitamos. El fruto en esta ocasión es grande, es relativamente fácil de cosechar, pero durante los últimos, desde 2001 a 2018, se ha perdido mucho bosque. Todo esto azul, acá, azul. Rosa ha sido lugares que antes eran bosque y que hoy son potreros para ganadería. En la región de Antioquia, Colombia, cerca del Chocó biodiverso, que es la zona, el segundo bosque tropical donde más llueve en el mundo después del Amazonas. Y se ha estado deteriorando igual que lo que escuchamos nosotros del Amazonas. Creo que el Amazonas es más famoso y se mencionan mucho, pero estamos perdiendo los bosques en todo el lugar, en todo el mundo. Entonces, la compañía tiene algunos contratos de suministro con estas comunidades. Entonces, las comunidades protegen los árboles y se genera la venta de frutos y los ingresos para ellos y la materia prima para la compañía. Con esta misma ONG, Partnership for Forests, se tuvo un proyecto importante con buenos recursos que han permitido impactar más de 4.000 hectáreas, con el objetivo de proteger todos estos bosques, mejorar la vida de las comunidades. Incluso de estas 4.000 hectáreas se han vuelto a la vida, por decirlo así, más de 100 hectáreas que antes fueron ganadería. Áreas que se perdieron, que anteriormente eran bosques, que se perdieron y se convirtieron en potreros para ganado, fueron nuevamente reforestadas. Esta imagen es tomada de YouTube, donde están algunos videos del proyecto, donde todo esto que fue ganado ahora se está convirtiendo nuevamente en bosque tropical, gracias al aprovechamiento de esa biodiversidad mediada por el trabajo de universidades en convenio con
la empresa privada. Me volví a salir. Bueno, una vez vale la pena dos, ya es bobada. Muy bien. Entonces, como esto les decía, no era un trabajo, sino una recopilación de cosas, no tenemos una conclusión, sino unos puntos claves que yo quería compartir con ustedes. Primero, cerrar ciclos. Yo me como un banano, una cantidad de biomasa, hombre, ¿a qué me puede servir eso? ¿Qué podemos sacar de allí? Tratar de buscar el ciclo productivo, aprovechar toda la energía que la Tierra invirtió allí para nuestro propio beneficio y así disminuir la huella de carbono, que es importante. No se trata como de tanto restringir, sino como que buscar alternativas, buscar agricultura regenerativa, disminuir el uso de pesticidas sintéticos, buscar qué nos da la propia naturaleza para que nosotros tengamos cada vez un suelo menos deteriorado y seguir produciendo más y más producto en la misma cantidad de ambiente. Proteger los ambientes, proteger los biomas que tenemos, no irnos eliminando y convirtiéndonos en otros, sino aprovechar lo que hay. Innovar no va en contravía de proteger. Entonces, que vamos a proteger nuestro bosque, por tal motivo no permitimos que saquen una sola hoja de allí. En Colombia hace unos años ha estado incrementándose las restricciones, incluso para la ciencia, para tomar una pequeña muestra de material vegetal, se necesita sacar una cantidad de permisos burocráticos, pero para empezar el permiso usted necesita tener el proyecto aprobado y se demora en un año y el proyecto es de 2 años, ya perdiste la mitad del tiempo. Entonces es una cantidad de trabas y por ejemplo el trabajo mostrado por la profesora Susana en la mañana, es probable que una de las plantas con que trabajaban se extinguió y que gracias al trabajo de ellas pudieron recuperarla. Entonces, es no tanto restringir, sino incentivar a proteger. Porque, por ejemplo, a nosotros nos pueden decir que debemos de dejar de usar energía eléctrica porque generamos 1000 impactos. Nadie lo va a dejar de usar de día a la mañana. Pero si poco a poco hay incentivar formas alternativas, es probable que disminuyamos los impactos en un futuro cercano. Más que todo eso es lo que yo quería en el día de hoy compartirles. Pasado mañana también tenemos otra charla en Punta Arenas que hablaremos de otro tema diferente, pero lo que quería compartir con ustedes era esto, mostrar que lo que hay es alternativas para trabajar, que cada vez somos menos que trabajamos en productos naturales, paradójicamente en el momento en que más lo necesitamos, y que tenemos todo por hacer todavía. Bueno, esto lo he repetido. Muchas gracias. Acá están mis datos de contacto, tanto de la universidad como de la compañía. Siempre estamos abiertos a escuchar ideas, alternativas, propuestas. Tengo este extracto, tengo este producto, siempre para hacer trabajos así como estos, cooperativos, en el cual todos ganamos. Muchas gracias. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Online? ¿Hay alguien que quiera preguntar? Sí, aquí. ¿Hay mucha diferencia entre los registros de América y Europa? Sí. Por ejemplo, nosotros para registrar un producto, además de los toxicológicos y todo esto, es la cantidad de caracterizaciones que exige Europa. Nos pueden exigir caracterización de un 90% de un extracto, lo cual es complicado. Entonces, normalmente para Europa es importante extractos más limpiecitos, con un pasito extra de purificación o con un cultivo in vitro que nos permite producir una mayor cantidad para que haga algo más limpio. Se pegan de cosas raras, venga, es que eso tiene 0.05% de tal cosa y por allá sale un paper que eso era tóxico, pero entonces, y poco a poco, entonces sí, Europa es mucho más restringido, quieren eliminar todos los productos sintéticos, pero tampoco dejan registrar los biopesticidas, etc. Y no tiene una legislación propia para los bioproductos, a diferencia como por ejemplo en Estados Unidos que tiene el NOP, Chile actualizó hace poco la norma, pero más estricta como había, pero sigue siendo manejable. Brasil también es complicadita, pero se hace. Pero la de Europa
es la misma que para los productos sintéticos y hay muchas compañías y en foros internacionales que dicen, venga, pues ayúdenos con algo y poco a poco se espera que en el próximo año cambie la situación, pero actualmente es complicada. Gracias. ¿Allá? Hola. Hola. ¿Ustedes no han pensado en implementar estrategias de cultivo de tejidos in vitro para estas especies, por ejemplo, que tienen amazónicas, que además de utilizar, digamos, los subproductos, puedan echar mano de otros tejidos, además de los frutos, por cultivo in vitro? Sí, sí es parte importante no solo para las amazónicas, sino para muchas otras plantas de nuestro pipeline. Hay varios proyectos encaminados en eso. Porque lastimosamente hay plantas muy activas, pero por ejemplo, como por la mañana la profesora que mostraba la Persea indica, había en la corteza donde estaba el mayoritario. La corteza es eliminar el árbol. Uno no puede estar eliminando árboles para ir produciendo cosas, para proteger eso. Entonces, no es un único caso, hay muchos casos en los cuales los ingredientes importantes están en corteza o dentro de la madera, por tal motivo nos interesan ese tipo de cultivos celulares, cultivos in vitro, caldos, entonces se está trabajando en eso. Importante que no sea GMO. Entonces, claro, si uno hace una modificación genética para hacer luego un cultivo líquido, etcétera, podemos producir mayores cantidades y más rápido. Pero resulta que no se puede porque no se puede registrar como orgánico y ya el mercado se vuelve complicado, etcétera, entonces debe ser con células, pero no GMO, y ahí se va viendo trabajos un poco más largos, pero sí se ha pensado y sí nos interesa. Ahí, Javier. Gracias, Juan Fernando, por tu presentación. Una consulta respecto a las investigaciones que lleva a cabo y el acceso a beneficios compartidos. ¿Cuál ha sido la experiencia con las comunidades en Colombia? En Colombia la legislación pide, por ejemplo, el de EcoSwing como tal, como es una planta cosechada, en las cuales hay cultivos propios o no es autóctona y nada de esto, no hay acuerdo con comunidades. Pero, por ejemplo, sé que para sapintus y sé que para otras plantas, cuando uno pide el permiso de acceso a recurso genético, hay una transferencia que se hace a las comunidades. Entonces, es unas transferencias económicas o de aprovechamiento, o de infraestructura, cosas por el estilo, pero normalmente son económicas. Entonces, hay contratos de proveeduría con comunidades como tal, que son las comunidades las encargadas de proveer el grupo del fruto y son los directamente beneficiarios. Entonces sí hay la legislación en Colombia lo tiene en el marco, uno tiene que pedir el permiso al Ministerio de Agricultura, generar todo esto de los beneficios y esto. Acceso al recurso genético creo que se llama los permisos que se tramitan. Y tiene un capítulo encargado de eso. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? Bien, entonces, Juan Fernando, muchas gracias por tu presentación. Listo, profesor. Espero que sea una buena estadía en Chile. Claro que sí. Bien. ¿Me escucháis? Omar, ¿me escuchas? Sí, ahora te escucho perfectamente. ¿A mí se me escucha? Sí, también te escuchamos perfectamente.
Bueno, darte la bienvenida, Omar, y pedirte disculpas por toda esta serie de malos entendidos que hemos tenido durante el día de hoy con los horarios que no hemos coincidido bien. Así que espero que no haya sido mucho el estrés para ti. Y bueno, un gusto que puedas participar en este simposio. Te damos las gracias y nos cuenta un poquito de lo que trabaja la empresa para las personas que no la conocen, y nuevamente agradecido. Todo tuyo el tiempo, 20 minutos. Vale, voy a compartir la pantalla. Perfecto. ¿Me avisáis cuando se vea la pantalla, por favor? Ya se ve. Vale, perfecto. Bueno, en primer lugar, no tenéis que pedir disculpas, no pasa nada. O sea, yo por el grupo de Azucena hago lo que haga falta. En primer lugar, yo quería agradecer a la organización de este evento por permitirme la oportunidad de poder presentar a mi empresa y un poquito del trabajo que hacemos. También quiero agradecer al grupo de productos naturales que lidera la doctora Azucena y la doctora Marifé, porque al final, bueno, a lo mejor muchos que estáis ahí lo sabéis, pero yo vengo de esa escuela. O sea que mi primera formación en este mundo ha sido ahí y tengo mucho que agradecer. Para los que no me conocéis, yo me llamo Omar Santana y trabajo en una empresa biotecnológica de Almería, en España, que se llama Quimitec. En Quimitec yo pertenezco al departamento de I+D y mis funciones ahí soy el director del laboratorio de fitoquímica y el coordinador de todo el área de desarrollo de biopesticidas de la compañía. Tengo solo 20 minutos, no voy a extenderme mucho en la presentación de la compañía, aunque después aquí mis jefes me puedan regañar un poco. Solamente voy a presentar unos pequeños números. Si no se ve la pantalla, me lo decís, por favor. Tenemos más de 15 años de experiencia trabajando en productos naturales de botánica, microbiología y microalgas. Actualmente somos más de 300 personas en la compañía, 80 de ellos son investigadores que pertenecen al departamento de I+D, y tenemos dedicado a I+D más o menos con las nuevas instalaciones que se van a inaugurar este año una superficie de aproximadamente 10.000 metros cuadrados. Los numeritos que están en negro es simplemente lo que nosotros pretendemos con nuestra plataforma de inteligencia artificial, que os explicaré un poco más adelante, en el descubrimiento de nuevas moléculas con nuevas actividades en el campo de la agricultura y la acuicultura. Os voy a decir también, a modo de más o menos para poder introducir un poco la empresa, actualmente nosotros tenemos alianzas estratégicas con grandes compañías, grandes multinacionales de la agroquímica, como es el caso de UPL para bioestimulantes, específicamente UPL USA. Tenemos alianzas estratégicas con Farmamar para el desarrollo de tecnologías emergentes como RNA de interferencia para su uso como biopesticida. Hemos firmado recientemente un acuerdo con BioMaker para el estudio del microbioma y el desarrollo de probióticos. Tenemos otro acuerdo con Melones Bollo, una compañía para la cual estamos desarrollando soluciones específicas a través de una herramienta que hemos creado que se llama Mavilab. Tenemos un acuerdo estratégico con Pescanova, y Pescanova es uno de los mayores productores de lo que es marisco y algunas especies de peces de alto valor económico para desarrollo de sustitutos del metabisulfito y sustitutos del formol en los tanques de cultivo. También tenemos una alianza estratégica con Aponiente, un restaurante muy famoso de 5 estrellas Michelin para el desarrollo de nuevos sabores. Y os voy a presentar ahora nuestras dos mayores alianzas de este año, que son una alianza con Bayer como partner estratégico para el desarrollo de biopesticidas y una alianza financiera con el Banco Santander que nos permite tener un soporte financiero bastante importante.
Tenemos otras alianzas que están ahora en curso, que son alianzas con otras multinacionales como Adama, como FMC, como Mitsui, como Certis, compañías del mundo de la carne como Profan, como Ball Companies, y compañías también en el mundo de la agricultura de gran relevancia como Profam. Estas alianzas estratégicas que están en marcha, digo que están en marcha porque están ahora probando nuestros productos. La alianza estratégica no se hace efectiva hasta que no prueben nuestros productos y ellos comprueben qué es lo que están buscando. El compañero de Gowan, Juan Fernando, que estaba hablando anteriormente, también ponía este escenario. Y este escenario todo el mundo lo conoce, que es el escenario actual que estamos viviendo en la agricultura y la industria alimentaria. Lo más alarmante de aquí es, como decía Juan Fernando, que tenemos que incrementar entre un 50 y un 60% la producción alimentaria para poder alimentar a la creciente población humana. Sin embargo, sobre todo en Europa, hay otro punto importante que yo creo que es las leyes se han animado un poco por decir que es el famoso Green Deal, que se conoce ya en todo el mundo, que es la promesa y el compromiso de la Unión Europea de reducir en un 50% el uso de agroquímicos y fertilizantes para el año, algunos en 2030 y otros en 2050. ¿Cuál es el problema? Que yo creo que no se ha visto aquí. Que el problema es que si quitamos alternativas, que me parece muy bien, tenemos que dar alternativas, nuevas alternativas, para llegar al residuo cero. Y aquí lo que hay es un problema de velocidad. 7 años, tenemos que correr mucho para ofrecerle las alternativas a los agricultores que le vamos a quitar con el Green Deal. Entonces, ahí es donde entra nuestra compañía un poco, y ahí es donde quiero yo incidir un poco, que es cómo nosotros vamos a intentar lograr soluciones en un corto periodo de plazo para poder dar nuevas herramientas a los agricultores. Esto que os muestro es un proceso, es el proceso que nosotros seguimos para desarrollar no solo biopesticidas, sino todos nuestros tipos de productos. Es un proceso que si lo miras así fríamente no tiene mucho que destacar. Sin embargo, es una adaptación que hemos hecho nosotros al proceso que se utiliza en farma para la obtención de medicamentos, lo hemos adaptado a la agricultura. Y yo quiero destacar qué es lo que nos hace diferente aquí. Y hay una cosa importante que es qué nos hace diferente con el sector de investigación pública, al que yo amo mucho porque vengo de ahí. Lo que nos hace diferente yo creo que es el foco, que hay que partir de la detección de una necesidad para tú desarrollar un proyecto de investigación. Y ese proyecto de investigación tiene que terminar en un producto escalado y un producto terminado. Evidentemente, a lo mejor esa no es la función final de la investigación pública, pero yo creo que si podemos darle un foco a la investigación pública, la empresa privada la podría aprovechar más. Y ahí es donde yo creo que la investigación pública se puede adaptar más a la empresa privada, que es utilizando la capacidad que tenemos nosotros para la detección de necesidades. ¿Y en qué nos diferenciamos de otras compañías del natural? Hay muchas compañías del natural. Yo no estoy del todo de acuerdo con lo que decía mi compañero Juan Fernando, que hay pocas compañías del natural. Hay muchas compañías del natural. Lo que hay muy pocos productos del natural en el mercado. Y es por algo. Es porque esas compañías no logran llevar un producto al mercado con todas las desventajas con las que aparecen los productos naturales, que es la que nosotros queremos hacernos un poco diferente. Yo creo, desde el punto de vista, voy a entrar un poquito más en detalle, un poquito más adelante, que somos diferentes en la forma en que identificamos los candidatos, en la forma en que amplificamos y combinamos el espacio químico. Somos diferentes también en nuestra plataforma de inteligencia artificial, que ya lleva 1 año y medio de desarrollo y ya
hoy aquí yo os puedo presentar un poco los primeros avances de lo que vamos obteniendo. Esta diapositiva es lo mismo, simplemente he señalizado cuando hacemos una alianza estratégica con un partner, por ejemplo con Bayer, o con UPL, o con Alamá, o con FMC, estos son los puntos donde la alianza estratégica entra con nosotros. Evidentemente, en la detección de necesidades, porque ¿qué lecciones le va a dar Quimité a Bayer sobre detección de necesidades y estudios de mercado? ¿O qué lecciones le va a dar Quimité a Bayer en formulación o en validación agronómica? Somos humildes nosotros también, tenemos mucho que aprender. Y para esto es la alianza estratégica que tenemos. En mi opinión, los primeros 3 meses del proyecto, desde la detección de la necesidad hasta la identificación de candidatos, para mí son los 3 meses más vitales que tiene el proyecto. Y es donde vamos a garantizar el éxito de nuestro proyecto. Y os explicaré más adelante por qué. Esta también la voy a pasar muy rápido, donde dice la parte A de investigación. Aquí es donde nosotros entregamos un producto terminado en alrededor de un año en una alianza estratégica. O sea, en esta fase del proceso donde llegamos, y de aquí para allá, ya el partner estratégico es el desarrollo en dependencia del convenio que se ha llamado. Y voy a empezar un poquito con un poquito más del proceso. No lo voy a explicar completo porque es muy complejo. Simplemente os voy a hacer unos highlights. Voy a insistir donde yo creo que es más importante. ¿Cómo hacemos la detección de necesidades? Hay diferentes comités. O sea, esto es cómo es un proyecto a nuestro departamento de I+D. Hay un comité de estrategia de productos, hay un comité de estrategia de mercado y hay un comité de aceptación de productos. ¿Qué es lo más importante aquí? Lo más importante aquí es que estos comités nos entregan a nosotros un proyecto ya con un foco claro. Sabemos el mercado, sabemos dónde vamos a ir, sabemos el tamaño del proyecto. Cuando un proyecto llega a mi área, yo sé qué dimensión tiene ese proyecto, qué complejidad tiene, a quién se lo voy a asignar con todos estos estudios. Aquí participa todo el departamento de desarrollo de productos de nuestra compañía y todo el departamento de inteligencia de negocio. Parece que no es importante, pero detección bien focalizada y correcta de la necesidad, para mí es el primer paso para garantizar el éxito de un proyecto. Evidentemente no podemos desarrollar productos después no vayamos a poder comunicar, ni vamos a poder. Nosotros nos movemos, nuestra compañía se mueve para dinero, evidentemente. Eso es ilógico que lo intentemos ocultar. Tenemos otros valores que no deben, pero también queremos comercializar el producto. Después que nosotros tengamos la necesidad identificada, viene un proceso que se llama un proceso documental. Una fase que nosotros le hemos llamado V0. Esta fase es donde el líder del proyecto se encarga de ser el que más conozca la plaga, de la enfermedad y del país y del cultivo. O sea, es un trineo, decirlo de alguna forma. O sea, nos llega un problema en un y ahí es donde tenemos que desarrollar nosotros. Sin embargo, yo creo que la parte que nos identifica aquí es esta parte que estoy remarcando en el cuadro rojo. Es lo que hemos llamado V1. Evidentemente, nosotros podemos leer mucho la literatura científica, saber mucho, pero entrar en contacto con el campo. He establecido una serie de aproximadamente entre 10 y 20 reuniones con los principales las principales personas que tienen el problema, ya sean, por ejemplo, agricultores, ya sean compañías multinacionales, o sea, quién va a explicar mejor el problema que la persona que lo tenga. Y entonces hacemos una serie de reuniones y identificamos lo que es el concepto de la solución, lo que es, qué es lo que ellos esperan que nosotros desarrollemos. Y esa captación de personas V1, de estos agricultores, estos técnicos especializados, estos asesores de campo,
son los que nos acompañan después durante el desarrollo del proyecto. Con toda esta información nosotros hacemos lo que se llama un reporte final, que le hemos llamado VF, que es simplemente donde nosotros hemos aprendido a través de la búsqueda en el estado del arte, más lo que hemos aprendido a pie de campo con las personas que en realidad tienen el problema, y lo que hacemos es brindar a nuestro departamento de I+D cuál es el que nosotros vamos a desarrollar el producto. Tener en cuenta que en este documento ya el líder tener claro, os estoy contando, desde los candidatos que va a utilizar, la tipología de candidatos que te va a utilizar, hasta el tipo de ensayo que va a nivel de laboratorio y después a nivel de campo. Fijaos hasta dónde tiene que llegar la participación para nosotros poder garantizar en aproximadamente un año y medio el éxito del proyecto. Esto es una parte especial. Cuando nosotros tenemos una alianza estratégica como la que tenemos con Bayer, por ejemplo, ya Bayer nos da directamente qué es lo que ella quiere. O sea, todo esto que nosotros trabajamos con los especialistas en Google, y aquí Bayer nos lo da. Nosotros vamos directamente a desarrollar el proceso. Pues por tanto, estas dos primeras etapas prácticamente las tenemos vencidas en las alianzas estratégicas. Acá es donde viene una parte que es para una parte importante, que es la identificación de los candidatos. ¿Qué es la identificación de los candidatos? Evidentemente aquí en esta parte vamos a identificar todas las materias primas que nosotros pudiésemos utilizar como fuente para las moléculas que vamos a trabajar en el proyecto. Y aquí nosotros tenemos 4 grandes áreas, que es la botánica incluye las plantas, incluye también los subproductos por industria, que está incluido en la parte botánica, incluye la microbiología, toda la parte de metabolitos secundarios obtenidos a partir de microorganismos, e incluye la parte también de microalgas, biomasa y metabolitos secundarios obtenidos a partir del cultivo de microalgas, y tenemos una carta que he llamado Lina. Lina es el que le hemos dado a nuestra plataforma de inteligencia artificial, que son los candidatos in silico, que nos va a decir el modelo que ya tenemos entrenado para cada uno de los proyectos. Nosotros hemos diseñado una estrategia de búsqueda, eso no lo vamos a detallar aquí ahora, pero lo importante que tenemos aquí, evidentemente, son las 4 fuentes de moléculas que nosotros utilizamos, y hay otra parte importante que son los procesos biotecnológicos. Normalmente, cuando nosotros identificamos en la literatura científica una materia prima, por ejemplo, una planta que puede ser un romero, una canela o millo, cualquiera de estas, normalmente la literatura científica refiere el proceso extractivo que ha utilizado. Pues si ha hecho una destilación para que se sale, o ha hecho un extracto etanólico, un extracto acuoso. Nosotros identificamos materia prima, romero. Esa materia prima nos la sometemos a diferentes procesos tecnológicos de transformación, independientemente del que esté reportado en la literatura. O sea, somos capaces de, por cada materia prima identificada, obtener hasta 15 composiciones químicas diferenciales. Estos procesos no han sido seleccionados al azar. Son procesos que hemos optimizado en nuestro laboratorio con el objetivo de obtener una composición diferencial, aunque haya una cierta sobrelapamiento entre las composiciones, en perfiles químicos. Evidentemente, si tú haces un extracto etanólico y un extracto acuoso, evidentemente hay moléculas que van a ser comunes en ambos extractos. Pero pese a que eso pudiese ser un aspecto negativo, para nosotros es importante, porque toda información va a alimentar nuestra plataforma de inteligencia artificial. Y la plataforma entiende cuándo un extracto comparte moléculas y cuándo comparte la parte diferencial. Y me es capaz de asociar mejor la actividad biológica que estoy buscando a la parte diferencial de la composición química. Esto es algo, yo creo que es bastante interesante y es bastante importante, y es lo que nos permite a nosotros
o partir de una gran campana inicial de productos. Recordad, esto es un screening, esto es un embudo, como todos saben, que vamos descartando a medida que vamos avanzando. Pues por tanto, mientras el embudo sea lo más ancho posible arriba, más posibilidad de éxito vamos a tener abajo. Tened en cuenta que nosotros partimos para cada proyecto de 700 y 1000 materias primas, pues por tanto estamos hablando de miles de composiciones químicas diferenciales que iniciamos al inicio de cada proyecto. Me pido un poco más aquí, porque esto es importante. Esto, para mí es un aspecto diferencial. A esto nosotros le hemos llamado nodo de extracción. De extracción, la cosa más curiosa que tiene no es el nodo en sí, porque el nodo en sí cualquiera se le puede ocurrir hacer extracciones o destilaciones, pero a nadie le ocurre, o con menos frecuencia se le puede ocurrir hacer destilaciones de las extracciones, o prólisis de las destilaciones, o biotransformaciones de las extracciones. Esa combinación de procesos que parece una locura, poderla imaginar en la cabeza. No estoy hablando utópicamente, estoy hablando de cosas que hemos probado y estamos entrenando nuestra plataforma. Ya tenemos parcialmente entrenada nuestra plataforma para ello. O sea, queremos una plataforma que nos diga, dada una composición química, nos diga qué procesos o combinaciones de procesos, a qué materia nosotros somos capaces de hacérsela para obtenérsela. El proceso de Heat to Lead es un proceso bastante conocido. Es el método farmacéutico, el método que usamos muchos de nosotros, de los que estáis en la sala también, para obtener. Nosotros hacemos un screening primario por el que pasamos todos los candidatos. Este screening primario, escogemos diferentes bioensayos. Ahora nosotros estamos trabajando, ahora tenemos a disposición nuestra aquí todos los días del año 13 plagas. Tenemos conservadas 7 enfermedades, 7 enfermedades, y tenemos puesto a punto más de 15 bioensayos diferentes. El objetivo del screening primario es hacer la primera criba. Todos los candidatos pasan por el screening primario. Sin embargo, sabemos que nosotros vamos a ir con el screening primario. Es importante que el core que tú pongas en el screening sea importante. Pues por tanto, el mecanismo de acción que escojamos nosotros en el screening primario tiene que haber mayor o igual a 70% de eficacia. Por ejemplo, si nosotros escogemos una mortalidad por contacto, que es un por contacto directo, un mecanismo de acción, como el que está, por ejemplo, con el chinche, pasan solamente los candidatos que tengan mayor o igual que un 70%. Pues por tanto, el ensayo que cojamos tiene que ser un ensayo rápido, ensayo de 24 y 48 horas, que sea selectivo del mecanismo de acción, que vaya dirigido a un mecanismo de acción primario que nosotros querramos tocar en la plaga o en la enfermedad, sea replicable. Normalmente, cuando tiene alianzas estratégicas, por ejemplo, en este propuesto la alianza que tenemos con Melones Bollos, ellos son los que indican el nivel de eficacia. En dependencia del nivel de eficacia que ellos indican, nosotros ajustamos el corte. Tenemos a un screening secundario, aproximadamente del screening primario, un 20% de los candidatos iniciales de esas composiciones químicas diferenciales se convierten en hits, más o menos un promedio con la experiencia que tenemos ahora. Después pasamos a un screening secundario. Tenemos en cuenta estudios de dosis y respuesta y tenemos en cuenta mecanismos de acción adicional. Aquí hay una cosa importante que a mí me gustaría recalcar mucho, todo dirigido también al mundo. Fijaos, la S90 de corte nosotros tenemos en nuestros ensayos de screening secundario. Estamos hablando de 0,07%. ¿Por qué 0,07%? Porque consideramos que es una dosis que nos permite después trabajar con el formulado. Recordar que este 0,07% es lo que le está cayendo, lo que está impactando directamente sobre la plaga. Nosotros tenemos que incorporar un producto formulado que contenga materia prima final. Entonces, este producto formulado
Tenemos que fabricarlo de tal forma que cuando tú dosifiques al insecto o al hongo o a lo que estemos trabajando, le pueda caer una cantidad determinada de ingrediente activo. Pues cuando hablamos de dosis de 0,5%, 10%, dosis incluso del 1%, son dosis que para nosotros son casi inviables para formular un producto. Por tanto, tenemos que trabajar aquí con dosis efectivas muy bajas. Tenemos que ganar mucho. Por eso en el screening primario pusimos una dosis de corte bastante. Aproximadamente el 3% de los se convierte en leads que pasan al proceso de validación. Cuando nosotros seleccionamos un lead, un cabeza de serie, aquel que ha pasado ese screening secundario, nosotros inmediatamente, antes de continuar trabajando, lo pasamos por un proceso regulatorio. Le hacemos un pre-check regulatorio, el estatus regulatorio que tiene ese cabeza de serie en los países a los que ha dirigido el proyecto, vemos el estatus de la propiedad intelectual, vemos el estatus de los posibles FTO que vamos a hacer. No nos conviene trabajar con un ingrediente activo y llegar a un producto cuando ese ingrediente activo tiene una protección y después podemos trabajar. Tenemos que tener la cadena de suministro validada. O sea, nosotros tenemos que ese cabeza de serie que nosotros hemos seleccionado, hay una materia prima de donde se puede obtener. Hay un proceso del cual se puede obtener en grandes cantidades a un precio razonable, a un precio que nos permita la comercialización. Fijaros que aquí no hemos empezado todavía, ¿en qué fase vamos del proceso todavía? No hemos empezado ni a diseñar el producto, pero todo esto es importante. Es muy importante. O sea, un check regulatorio, un estudio de propiedad intelectual, una validación de la cadena de suministro y del proceso de fabricación, una publicidad o un check de que esto sea escalable y de que tenemos los controles de calidad adecuados. Por supuesto, las posibles concerns que puede tener este cabeza de serie, por ejemplo, si sale una alarma por un problema toxicológico o por un paper, una base de datos que lo encuentre recogido en categorías toxicológicas, todo eso se ve. Y al final de eso tenemos los series validados. O sea, pasan todo esto, los tenemos validados. Y durante esta validación, nosotros también establecemos una estructura más, o sea, quiere decir, un esqueleto común que puedan tener estos casos de serie, que son los que me van a servir de base a mí, pues, para los estudios de estructura, actividad y las modificaciones que podamos hacer por biosimilares y por estudios y por modelaje in silico que os voy a explicar ahora. Por tanto, este proceso es vital. No pasamos de ahí sin que no tengamos validados los cabezas de serie. Después viene una parte de amplificación de los cabezas de serie. Esto es conocido, esto no somos nosotros los únicos que lo hacemos. Que somos únicos en que hemos creado nosotros modelos, le hemos llamado Suggester y Drug Discovery. Son dos modelos que hemos diseñado para nosotros, para el modelaje in silico de esta estructura Marcus, para ser capaz de cada cabeza de serie poderlo amplificar en nuevos cabezas de serie que tengan la validación anterior y que además muestren la eficacia. Aquí hacemos una nueva amplificación. Tenemos varios casos de éxito que son en varios formulados que tenemos nosotros en fases muy avanzadas de desarrollo. O sea, los estudios de estructuratividad van aquí, los estudios biosimilares, estudios del check de si tenemos identificado un ligando y un sitio de acción, podemos trabajar con el sitio de acción, si lo conocemos. O sea, aquí es donde entra toda este proceso de expansión. Luego viene otra parte muy interesante, que es con todo lo que hemos desarrollado anteriormente, con los cabezas de serie, con sus biosimilares, con sus insílicos, viene toda la parte de combinación, toda la parte de ese espacio químico que hemos
cuidado, intentar combinarlo en muchas combinaciones que, evidentemente, las combinaciones se hacen para aumentar la eficacia, disminuir el coste. Nosotros lo hacemos también para intentar tener mecanismos de acción alternativos. Mientras más mecanismos de acción diferenciales tenga el producto, menos posibilidades de desarrollar resistencias cruzadas tendrá, porque atacará al problema desde diferentes. Por tanto, la plaga será inviable para él gastarse tanta energía en cambiar los sitios de acción. O sea, eso es muy importante. Bien, trabajamos para la multifuncionalidad, o sea, sinergia para obtener productos multifuncionales, para aumentar el espectro de productos, insecticida, fungicida, nematicida, insecticida, nematicida. Este tipo vamos abordando las combinaciones. Hay una cosa interesante también que se llama hormesis, que es que también esta combinación sinérgica somos capaces de buscar el punto exacto donde el serie puede revertir su actividad. Eso es muy importante para el proyecto de herbicida, por ejemplo, porque donde revierte la actividad herbicida se puede convertir en un proyecto de bioestimulante. O sea, todo este tipo de triquimaques, como le digo yo, en esta fase. Aquí viene una parte importante que no voy a detenerme mucho. Al final vais a tener mi contacto y nosotros estamos abiertos a responder cualquier pregunta. Tenemos un sistema de la información de laboratorio, un link, tampoco es nuevo, pero nuestro link, todo lo que hemos venido haciendo aquí, se lo vamos metiendo. Y es lo que va a ser la base para que nuestra plataforma de inteligencia artificial desarrolle un algoritmo. Imaginaos hasta cuánta información. Todos los de regulatorio metemos aquí. Todos los pretratamientos que le dimos a la materia prima lo metemos aquí. Todos los procesos biotecnológicos o sus combinaciones los metemos aquí. Su químico, su actividad biológica, sus estudios de dosis y respuesta, sus estudios de biosimilares. Todo eso va aquí. Y ya vais a ver después para qué va aquí. O sea, esto es vital. Luego ya, esto es que a nuestro jefe ya se le ha ido un poco la cabeza. Esto todavía no lo tiene incluido el algoritmo, está pensado para que cuando el producto salga al mercado, el producto final salga al mercado, queremos hacer un movimiento en campo con datos meteorológicos, con imágenes satelitales y todo eso para que también referir nuestro organismo de inteligencia artificial, o sea, nuestra plataforma de inteligencia artificial. Eso es bastante novedoso. O sea, es incluir a toda la parte del desarrollo in vitro que hemos hecho, incluirlo en la parte de ya de fenotipado y de validación agronómica. Imaginaros que el agricultor tenga en su invernadero o en su campo el producto trabajando, nosotros podamos instalar ahí un sistema satelital que nos permita obtener información del rendimiento del producto en condiciones de producción. Todo esto va a permitir al algoritmo ser más potente. Aquí sí que esto no lo voy a explicar porque a mí me da dolor de cabeza explicar esto. Es cómo funciona el algoritmo predictivo, pero sí quiero decir qué queremos con este algoritmo, qué queremos hacer con la plataforma. En primer lugar, queremos lo que quiere todo el mundo. Una composición química de decir un fenotipo. Eso lo quiere todo el mundo. Queremos, desde una composición química, capaz de predecir la fuente que contiene esa composición química. De una composición química, queremos predecir qué proceso biotecnológico se puede utilizar para obtener efectivamente esa composición química. Esto es realidad, ya mismo esto es realidad. Queremos hacer transversar la plataforma de inteligencia artificial. Como de un fenómeno en planta, nosotros podemos tener, por ejemplo, como con un fenotipado de Arabidopsis, nosotros podemos tener cómo se va a comportar esa molécula en un nematodo o cómo se va a comportar esa molécula en un insecto o en un modelo de artritis. O sea, cómo hacer transversar la plataforma. Esto también es realidad. Se han establecido ya los datos para la reducción
dimensionales y poder nosotros capaz de predecir a través de un modelo de Arabidopsis, predecir esa molécula en otros organismos. Esto lo que hacer nuestro jefe, y bueno, ya lo está haciendo, es capitalizar el conocimiento. Él quiere todas las cosas, nosotros capitalizarlas en la plataforma, y una cosa que no hace nadie, que es capitalizar el error. O sea, él quiere que nosotros en la plataforma le metamos durante el proceso de desarrollo del producto todos los errores que he cometido. Por ejemplo, si yo me leo un trabajo de Azucena y Marifé, que están ahí, probablemente lo voy a encontrar en ese trabajo sus éxitos, pero no voy a encontrar sus errores. Y el poder capitalizar errores me va a permitir a mí no volver a cometerlos y ganar el tiempo ese que necesitamos. Y evidentemente capitalizar el know-how. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una receta de tortilla de patata y yo se la doy a un estrella Michelin, la va a hacer mejor que con esa misma receta si la hago yo. Por lo tanto, no es tener la receta, es tener agua. Y eso también lo debe realizar con la inteligencia artificial. El proceso que le sigue, la parte de formulación. Después que tenemos los cabezas de especialidad, viene toda la parte de formulación. Aquí hacemos una cosa curiosa, que es diseñar los blends de inerte. La misma estrategia que utilizamos para el diseño de sinergia con moléculas, la utilizamos para el diseño de sinergias con inertes. O sea, los inertes de formulación van incluidos dentro de ellas. Esto es un avance importante a la hora de no tener que utilizar adyuvantes cuando recomendemos el producto. Tenemos todo tipo de trabajos en el área de formulación. Es un área que está en franco crecimiento ahora mismo. Tenemos que mejorar mucho la parte de formulación, pero vamos por el buen camino. Una vez tengamos el producto preformulado, hacer un check de estabilidad, o sea, psicoquímica, cómo se comporta el producto formulado en la actividad biológica, qué marcadores químicos tiene el producto formulado. Ojo, definir marcadores químicos es difícil. Lo decía Juan Fernando, la Unión Europea nos pide el 90% de la composición del producto identificado desde el punto de vista químicamente. Estados Unidos nos pide un 70% aproximadamente. Hay otros países que piden menos, pero es importante trabajar en la identificación de los marcadores químicos. Los estudios de envejecimiento acelerado nos van a permitir tener una idea de cómo esos marcadores químicos muestran de estable. Si tienes una variación de más del 100% en un marcador químico formulado, no pasa el test de estabilidad química. Y si no pasa el test de estabilidad química, te falta un estudio para el producto y vas a morir prematuramente. Pues por tanto, estudios de estabilidad acelerada nos permite ver cómo se comportan los marcadores en el fondo y nos permite también tener una primera aproximación de la fecha de caducidad del producto. Tenemos aproximadamente 5 metros cuadrados de nuestras instalaciones. Esto no es la validación agronómica del producto, es una prevalidación, es un intermedio. Queremos salir del in vitro directamente a validación en condiciones reales de producción, en condiciones agronómicas. Hacemos un paso medio, que es esta validación, pequeños boxes que están especializados por plagas y poscultivos. O sea, esta validación, esta prevalidación es posible. Todavía nosotros sacamos uno de los prototipos que ya le hemos hecho todo el trabajo anterior. Pues por tanto, este estudio, este pre-screening es de vital importancia porque nos va a permitir asegurar en un 90% el éxito del programa, si ha superado esta fase. Luego, cuando nosotros tenemos la prevalidación hecha, es cuando vamos a hacer el primer escalado del producto. O sea, hacer un lote de escalado, vemos cómo se comporta ese primer lote de escalado, cómo se comportan los marcadores químicos, cómo se comporta la actividad biológica, o sea, este tipo de cosas para ver
el producto no tiene ningún problema durante el escalado. No es lo mismo en el laboratorio 5 litros que hacer la primera unidad de escalado con 2 litros. Esa es nuestra primera unidad para el lote de escalado. Mal de tiempo, voy a pasar rápido. La validación agronómica. Muchos estudios los hacemos nosotros, pero la mayoría de los estudios los hacemos con laboratorios acreditados de buenas prácticas de campo, o sea, de buenas prácticas agronómicas. O sea, ¿por qué? Porque los estudios que hagamos nosotros son para registro. Los estudios que hagan los laboratorios acreditados, aunque no demos el dinero, son los que nos van a valer los 7 registros. Y evidentemente, cada vez que sacamos un producto, esto es lo que hacemos. Y después viene la etapa de registro. Aquí como preguntaba Susana anteriormente, el registro depende del país, siempre depende del país. Cada país tiene su legislación. Estados Unidos tiene la legislación más clara, desde la EPA y a través de las guías NOP para agricultura orgánica. Lo tiene muy claro, es muy fácil de trabajar. Nuestros primeros registros de biopes ya han salido este año en Estados Unidos. O sea, son muchos años y muchos millones para registrar un producto, muchos años y muchos millones. Después hemos iniciado registro en casi todos los países de Latinoamérica y Centroamérica. Cada país es un mundo. México te pide una cosa, Brasil te pide otra cosa, Colombia te pide otra cosa. Es alucinante. Tienes que tener prácticamente una consultora en cada país, porque no te puedes acercar a las necesidades de cada país. Y Europa, que ha empezado a registrar este año, Europa ya es un mundo. Europa va por la ley de pesticidas, evidentemente tienes que hacer todos los estudios tal y como si fuese una molécula pesticida. Y nos optamos por hacer el registro, o sea, no registramos el producto formulado, sino registramos el ingrediente activo. Queremos proteger el ingrediente activo. Lo queremos proteger por patente y por registro. Parece increíble, patente vale más que registro. O sea, una patente tiene una protección mayor que un registrado. Y como tenemos algunas amargas experiencias, patentamos y registramos. Las dos cosas, todos nuestros ingredientes activos. Y yo ya he terminado. Siento por todo lo que me he extendido. No sé si tenéis alguna pregunta. Gracias, Omar. ¿Alguna duda? ¿Me escuchas? Te escucho perfectamente. Bueno, muchas gracias por tu presentación, muy interesante. ¿Alguna pregunta de la audiencia? Azucena, el micrófono, por favor. Ahí viene. Sí, también. Ahí sí. Bueno, muchas gracias, Omar. ¿Me oyes? Sí, te oigo perfectamente. Sí, yo también siento el malentendido que hemos tenido con el horario, en fin. Oye, una pregunta. Ahora mismo, ¿cuál es la necesidad así de plaguicida más importante? ¿Herbicida? ¿Qué es lo que hay que sustituir, lo más urgente? De todos los que hay que sustituir, claro. Madre mía. Nosotros tenemos, por ejemplo, 30 proyectos abiertos ahora mismo. ¿Cuáles son los más gordos? Bioherbicida, necesidad imperiosa, primera necesidad. Después, en el sector de fungicida, aunque sean, no estoy hablando de nichos específicos, estoy hablando de nichos globales. Evidentemente, si yo digo una roya en Colombia, evidentemente va a ser un nicho importante, o una cigatoca negra, evidentemente. Pero estoy hablando de nichos globales, o micetos. En el sector, es que no quiero decir fungicida, porque está mal dicho, en el sector homicida, de alguna forma, o micetos. Eso es
una parte importante. El insecticida de helicópteros se lleva la palma en cuanto a estos. Pero estos son lo que le llaman las multinacionales los blockbusters, que tienen un gran impacto. Cada país tiene su necesidad, hay nichos de muy alto valor, ¿entiendes? O sea que es una pregunta muy difícil de contestar. De acuerdo. Vale. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Tú? ¿En el chat hay alguna pregunta o no? Víctor, ¿ustedes tienen alguna pregunta por allá? ¿Comentarios nomás? Bueno, los comentarios que hay, Omar, es que muy interesante la charla que nos acabas de dar, novedosa, porque yo creo que pocos teníamos la visión de cómo se está trabajando a nivel de una empresa que es relevante en Europa en estos momentos, así que agradecidos por habernos iluminado un poco de qué cosas son importantes de considerar cuando uno trabaja en este campo. Te agradecemos tu tiempo, reiterarte nuevamente las disculpas por la confusión. ¿Víctor va a preguntar algo? ¿Víctor? Sí, no, lo que quería hacer, porque le han pedido excusa a Omar Santana, ¿Ya? y su correo como dos veces, me parecía como que no, la carta estaba mal. Varias veces al final fue el correo correctamente, con la hora que mencionaba. No pasa nada, no hay que disculparse por eso, ya está solucionado. Bueno, gracias, Omar. Gracias, Omar. Venga, gracias a todos. Buenas noches por allá. Bueno, vamos a dar Buenas tardes por ahí. Gracias. Algunos avisos de que tuvimos que hacer un cambio, particularmente a las personas que están online y que les correspondía presentar hoy día su panel. Quedó para el día jueves, se les va a enviar la notificación a las personas que ya se les había informado su participación mañana, y el miércoles sigue igual, no hay cambios ahí. Entonces nos estamos encontrando mañana a las 10 de la mañana para retomar la presentación. La primera es del profesor Luis Manuel Peña del CICI Yucatán, México. Luego viene una de Giovanna Almanza de Bolivia. Luego una de Catalina Muñoz del grupo Nutresa de Medellín, Colombia. Vamos a tener por la tarde la presentación de Marifé y de Carmen Elisa, también de España, que va a ser, ella trabaja en Tenerife, presentación online. Así que nos vemos mañana a las 10 de la mañana, aquí mismo. Gracias. Recording stopped. Muchas